que nos interesa a nosotros realmente viene de la mano de la dinastía Qing, que fue del 1644 al 1912. Un periodo prolífico muy amplio, obviamente del 1200 al 1600, 1700. Hubo algunas cositas, pasaron algunas cosas, pero no son de especial relevancia. Cuando empieza realmente el salseo, lo interesante es en el siglo XIX, porque en 1842, durante el reinado del emperador Tao Guang, que fue el octavo emperador de esta dinastía de la Qing de Manchuria, o Dongfei Pingzhang, que es una región al nordeste de China, colindante con Mongolia Interior, hoy en día, que de hecho una parte del antiguo territorio manchú forma parte de Mongolia y de Rusia hoy en día. Pero bueno, datos, me voy por las ramas. Mediante el Tratado de Nankín, que marcó el fin de la Primera Guerra del Opio, la isla de Hong Kong fue cedida al Reino Unido. Así que las autoridades chinas reformaron un poquito la zona y construyeron una muralla defensiva a modo de fuerte o muralla para controlar un poco la influencia británica en el área, para que no se hicieran demasiado fuertes y fueran cogiendo terreno. Para finales del 19, concretamente en 1898, la Convención para la Extensión del Territorio de Hong Kong entregó más partes aún al Reino Unido, los conocidos como Nuevos Territorios, durante 99 años, algo así como un préstamo en cuanto a una vida a largo plazo, en cuanto a un imperio, pues a corto o medio plazo. A excepción de la, a ver si adivináis, ciudad amurallada de Kowloon, que por ese entonces contaba con unos 700 habitantes aproximadamente. Un pueblecito, vaya, pero es que en comparación con cuántos habitantes hubo más adelante, se quedaría eso en un villorrio, en una aldea abandonada donde Cristo perdió la zapatilla. Ya veréis. Pero es que Kowloon todavía cambió más aún de manos. Como mencioné anteriormente, la dinastía Qing acabó en 1912. Para ese año la ciudad era propiedad británica, prácticamente ya, tras algún que otro levantamiento o resistencia que no salió muy bien y además favoreció a los British. Y a principios de los años 30 del siglo XX, las autoridades hongkonesas ya estaban planeando y llevando a cabo efectivamente demoliciones. Para ese entonces, la mayoría de residentes, algunos de ellos mandarines, ya eran de manera oficial ocupantes, eran ocupas porque vivían allí de manera ilegal. Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Hong Kong y demolió la muralla que protegía entre comillas Kowloon. Se dice además que lo que buscaban los nipones era expandir el aeropuerto Kai-Tak, que estaba relativamente cerca. Entonces utilizaron esas piedras de la muralla para reutilizarlas, ¿no? en la construcción de estas áreas de expansión del aeropuerto. Pero 1945, todos sabemos, Japón se rindió, poniendo fin también así a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó entonces con Kowloon? Os preguntaréis. Pues bien, a partir de ese momento la ciudad fue cuesta abajo y sin frenos, o más bien cuesta arriba sin parar. Ahora me explico. Durante los años 60, Kowloon empezó a ver cómo cada vez se construía más y más en un territorio bastante limitado. Llegó un punto en el que no se podía construir más a lo ancho por limitaciones del terreno seguramente. Así que empezaron a construir a lo alto. En plan piso sobre piso, casas nuevas sobre casas más viejas, todo ideado por el mismo arquitecto y la
solamente 10 años, de los 60 a los 70, principios de los 80 aproximadamente, Kowloon ya estaba alcanzando su tamaño máximo con unas 50.000 personas, que es todavía más. El entorno era realmente sucio, con aguas residuales expuestas y gente enfermando hasta de tuberculosis, porque el espacio era reducidísimo. Pero sí es cierto que había un fuerte sentimiento más bien de comunidad, y en general, a excepción de evidentemente las mafias, los vecinos ayudaban y apoyaban los unos a los otros. Pero eso no quita que fuera una ciudad sin ley prácticamente, y construida como, yo que sé, como quien se pone a construir en los Sims 4 sin tener ni idea. ¿De acuerdo? Como había mencionado antes, además, cerca había un aeropuerto, y esto llevó a que se prohibiera construir más de 13 o 14 pisos a lo alto, en altura, por la trayectoria de los aviones, porque imaginaos un accidente de avión en un sitio así, tan densamente poblado, o sea, sería más que una catástrofe. Y era tal la cantidad de edificios que por las calles tú paseabas y no veías ni la luz del sol. Por eso la ciudad se llenó de luces de neón y fluorescentes, dándole un aspecto totalmente cyberpunk. Algunas de las calles medían incluso menos de 1 metro de ancho. Es que había calles, estaban tan pegados los edificios, ¿vale? Que había calles por las que una persona que fuera un poco más gruesa tal, es que no podía pasar. ¿De acuerdo? Y lo de Cyberpunk no es broma, o sea, Kowloon fue uno de los arquetipos basiquísimos a la hora de imaginarse una ciudad cyberpunk o futurista o de ciencia ficción durante años. Hay algo muy curioso, y es que a pesar de que el crimen organizado disminuyó, para ese entonces empezaron a ponerse muy de moda allí los dentistas y doctores sin título a bajo coste. Era algo como muy característico de Kowloon, los dentistas ilegales y sin licencia. Estaba leyendo un programa un artículo de una señora que vivía entre Hong Kong y Shanghai, y que iba, cuando tenía un problema de muelas, iba a Kowloon porque allí lo hacían por mucho menos dinero, ¿vale? Y resulta que esta señora cuenta que fue al dentista y que cuando volvió con su amiga, que era creo que una periodista de Shanghai, le preguntó, oye, ¿qué tal con las muelas y demás? Y le dijo a esta señora, pues mira, es que pues resulta que me quitaron el diente que no era. O sea, hello, le quitaron el diente que no era. Y la señora lo tenía tan normalizado que dijo, pero no pasa nada porque me sacaron la muela que me dolía y no me cobraron por el otro diente. O sea, un caos. Todo lo que es la construcción, la arquitectura, la población, la administración del Estado, un caos total. Finalmente, en 1987, los gobiernos de China y de Gran Bretaña decidieron que había que poner fin a tal situación, que esto era un caos y que era totalmente insostenible, y además un riesgo sanitario público obvio, porque además, algo que no he mencionado, pero en Kowloon se fabricaban bolitas de pescado o bastantes comidas, etcétera y demás, que se comercializaban y se llevaban a otras partes como a Hong Kong o a China continental o incluso a otros países de Asia de alrededor. Y obviamente cuando había enfermedades eran epidémicas porque todos los vecinos vivían abigarrados y era muy fácil contaminar la comida que luego se exportaba o se importaba, y en fin, contaminación cruzada básicamente. Así que el desalojo fue un proceso largo y costoso, alrededor de 350 millones de dólares en compensaciones, porque vivían
personas y evidentemente tú no puedes llegar de la noche a la mañana y decir, oye, que voy a hacer lo que sea con este edificio, lo voy a demoler, estés tú dentro o no. No, obviamente tiene sus periodos de licitaciones y demás, y entre tanto pues le daban compensaciones a las familias para que se fueran a vivir a otros lugares. La demolición comenzó en el 93 y terminó un año más tarde, en el 94, y en su lugar se encuentra el Kowloon Wall City Park, que es un jardín de estilo dinastía Qing que conserva algunos restos del muro o muralla original y algunos cañones del fuerte. Como dato curioso, en 2010 el estudiante de arquitectura y diseño Vincent Ocasla, creo que era filipino pero no me hagáis mucho caso, creó para el videojuego SimCity 3000, que muchos conoceréis. Esta franquicia forma parte de los Sims, pero los SimCity se enfocaban en gestión de recursos y de creación de ciudades. La cosa es que, como decía, creó la ciudad de Magna Santi para este videojuego y está considerada básicamente la ciudad perfecta porque se mantenía en una densidad poblacional de unos 6 millones de Sims en un espacio relativamente pequeño, a pesar de que era muy grande, pero para la cantidad de Sims que vivían allí era bastante pequeño y estaba bastante hacinado, con una geometría cuasi perfecta, pero a costa de unas condiciones de vida paupérrimas. Para empezar, estos Sims vivían en edificios enormes en altura, muy altos, y no había prácticamente ningún edificio vacío. Todo edificio era inmediatamente habitado. Tenían fábricas donde trabajaban, pero no había escuelas ni universidades, por lo cual no podían aspirar a algo mejor o a otro tipo de trabajos, y tampoco tenían transporte privado. No había carreteras porque eso congestionaría la red de transportes y por tanto solo tenían unas vías de metro subterráneas bastante eficientes. Las fábricas estaban al lado, además de las viviendas donde vivían estos Sims, y no había hospitales, por lo cual la esperanza de vida era muy baja dentro de lo que cabe de unos 50 años. Además es que, claro, con eso se aseguraba el creador de que no hubiera sistema de pensiones ni ancianos que no pudieran trabajar. Todo estaba como enfocado a que fuera una ciudad eficiente. Además es que era un sistema como totalitario porque estaba lleno de comisarías de policía por todas partes y claro, no había tampoco mucho ocio y tal. Es verdad que este hombre, Ocasla, estuvo diseñando durante años esta ciudad, ¿de acuerdo? No estoy exagerando, unos 3, 4 o incluso más años. Estuvo programada por fases hasta llegar a Magna Santi, que tiene su simbología budista, y es verdad que desde el cielo, no, una vista aérea, entre comillas, puedes ver como una especie de mandala, pero claro, no deja de ser como algo, no sé, simulador de ciudad cyberpunk. Y yo no sé si este hombre Ocasla ha mencionado en algún momento que se basó en Kowloon, pero si no lo ha hecho, ya lo digo yo, porque me recuerda muchísimo, muchísimo a la ciudad amurallada de Kowloon, y quería incluirlo como dato curioso porque la verdad es bastante llamativo. Voy a dejar en la descripción del vídeo también el enlace al artículo en el MoMA y al vídeo de YouTube que subió el creador, porque no sé, creo que puede interesar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame si te ha parecido interesante. Un caso, entre comillas, el caso de la ciudad que ya llevo años conociendo y me parece increíble. Sirvió obviamente de muchísima inspiración para obras audiovisuales y literarias del ciberpunk
moda el videojuego este del gatito en una ciudad futurista, Cyberpunk, Stray. Seguramente si ves las imágenes te suenen, porque es como arquetípico. En fin, como decía al inicio del vídeo, espero hacer una serie de ciudades con historias interesantes o abandonadas. Yo personalmente